Bienvenido otra vez a otro vídeo. Vamos a hablar, Voy a hablar hoy de algo interesante que también algún compañero, no le voy a decir el nombre porque no me gusta dar nombres en vídeos, pero él sabe, si va a ver el vídeo, él sabe de que es más o menos es por él el vídeo, pero no es solamente por eso, sino que lo que voy a hablar ahora es para que los que ven y los que somos hermanos sepamos a quién podemos nosotros llamar hermanos. Porque hoy en día mucha gente, tal llamados cristianos, llaman hermano a cualquiera. Pero vamos a ver qué dice la escritura. Según la escritura tenemos que ver a esa tal persona, como alguien le llama hermano, o si nosotros queremos llamar hermano, a ver primero cuál es su fe, cuáles son sus creencias, será él salvo, y más importante, qué opina o qué sabe del Evangelio, lo conoce, lo ha aceptado, porque vamos a ver, según la Escritura, así como el apóstol Pablo, llama hermanos a los que estaban en la misma fe. Porque el mismo Pablo, vamos a ver, primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver qué dice la Escritura. Porque vosotros, hermanos, os hicisteis seguidores de las iglesias de Dios que están en Judea en Cristo Jesús, que habéis padecido también vosotros las mismas cosas de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. O sea que ya vemos, son seguidores de las iglesias que están en Judea. Y hermanos, son los seguidores de la iglesia que están en Cristo Jesús. Esa es la primera diferencia. Voy a borrar lo que estaba antes. Así que claramente Pablo dice que los hermanos son seguidores, o sea que estamos en Cristo Jesús todos. Y luego veremos quién estamos en Cristo Jesús. O sea que, por decir así, el título es esto. La comunión cristiana. ¿Con quién me tengo que juntar? A ver, no me refiero a no trabajar ni a hablar, me refiero en cuanto a hacer mi fe, a adorar a mi Dios. ¿Con quién me tengo que juntar? ¿Quién es parte de mi iglesia para decir yo forma parte contigo una iglesia? Porque si un creyente no aceptó el evangelio, por decir así, no es un hermano mío, o sea que no es parte de la iglesia. Entonces aquí dice claramente en 1 Tesalonicenses, dice que somos seguidores de los que están en Cristo Jesús. Seguidores de los que están en Cristo Jesús. Eso es un detalle. ¿Qué más podemos? Hay más cosas que dice la escritura. Y aparte de eso, así como dice, también hay que tener amor a los hermanos. Eh, Hay que tener amor a todas las personas, pero si una persona está haciendo cosas malas, algo que es del diablo, eso, se le tiene amor, pero no amor como a un hermano, como a un hermano Cristo. Pero ¿qué más podemos decir? Vamos a ver, Segunda de Corintios, también, deja que abra la escritura. Segunda de Corintios capítulo 2, ¿vale? Versículos del 5 al 8. Vamos a ver. Segunda Corintios 2, de 5 al 8. Que si alguno ha causado tristeza, no me entristeció a mí, sino en parte por no sobrecargaros a todos vosotros. Bástale a tal este castigo que fue hecho por muchos. De manera que al contrario vosotros debéis más bien perdonarle, consolarle para que no sea tal consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis vuestro amor para con él. Aquí nos está Pablo a tener amor con las personas, para los que, como dice, a los que han hecho han entristecido el Espíritu Santo. ¿Vale? Este es otro detalle. Tenemos que tener amor. Eso es primero para los hermanos. En primero para todo el mundo, pero especialmente para los que estamos en la misma fe. Pablo los llama así, a los hermanos en la fe, en el Cristo Jesús los llama santos. ¿Y con quién tenemos que tener comunión? Pues entonces, primeramente, este hermano o esta persona, si lo llamas hermano, por decir así, ha llegado a conocer el Evangelio, ha llegado a poner la fe en lo que hizo Cristo Jesús por todos nosotros. Vamos a ver, porque si él no conoce este Evangelio, ¿qué es lo que pasa? Porque la mayoría de la gente, de los religiosos, casi todos,
porque no son salvos, están predicando otro evangelio. Pero Pablo nos dice, Gálatas 1, capítulo 1, del 8 al 10. ¿Qué dice Pablo? Del 8 al 10, Gálatas 1. Más si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios, o procuro agradar a hombres, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, claramente, el evangelio correcto, ese es otro punto. Tiene que tener claramente un hermano en claro, tener cuál es el evangelio. Porque sabemos que el evangelio se le fue revelado al apóstol Pablo por el mismísimo Jesucristo. ¿Vale? Y ahí está, 1 Corintios 15, 1 al 4. Luego lo leeremos. Pero hay más datos. Vamos a ver. Aquí vamos a ver Filipenses, también 3 al 6. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, confiando de esto mismo que en el comienzo a vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, de Jesucristo. O sea que aquí está diciendo claramente, comunión en el Evangelio. O sea que esta es otra cosa, comunión Evangelio. Hay muchos que por ahí dicen, hermanos, que no sé qué, qué tal, pero estos hermanos que tú dices, ¿saben el Evangelio? O tú mismo conoces el Evangelio correcto para decir hermanos, porque aquí Pablo dice que somos hermanos, pero en el Evangelio, por eso él dice que nos ha engendrado en Cristo Jesús por el Evangelio. Porque la Escritura dice que los que no predican este Evangelio, ni siquiera no lo conocen, son malditos. Entonces, ¿podría yo llamar o podría yo tener comunión o juntarme con un supuesto hermano que no tiene el Evangelio y está maldito? Pues creo que no, porque la luz es luz y las tinieblas son tinieblas. Vamos a ver Efesios capítulo 3 del 6 al 10. Que los gentiles sean coherederos y de un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me ha sido dada por la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios que creó todas las cosas por Jesucristo. ¿Lo veis? Comunión del ministerio. Tenemos que tener comunión con el mismo ministerio, con el mismo evangelio. En este tiempo de gracia hablamos. Para que ahora sea dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. O sea que claramente tenemos, aparte de tener predicar el evangelio entre los gentiles, es el evangelio y la comunión del ministerio. O sea que es un ministerio del evangelio. La base de nuestra predicación. No hay otra. Porque también tenemos la misma lucha. O sea que si hay alguno que no predica el evangelio correcto, teniendo sus luchas, no digo que no, pero dice que es creyente, dice que es cristiano, pero si él no conoce el evangelio, a ver, si no conoce el evangelio, no ha puesto la fe en la sangre de Cristo, mejor dicho, yo no lo podría llamar hermano, porque mente, si él no ha aceptado eso por fe, yo creo que no es por decir así, pero será salvo para que sea mi hermano. Porque mi hermano en Cristo Jesús, formando parte de la iglesia, tiene que ser uno que sea salvo. Salvo, por decir así, aceptando el evangelio de Cristo de sangre y salvo del infierno. O sea que formando parte de la iglesia. Por eso dice, si aceptado por fe el evangelio, sea un hermano y podemos tener comunión. Pero si no, no lo aceptó, no podemos tener comunión en cuanto a adoración a Dios, me refiero. Primera Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a ver también qué dice. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y nuestro colaborador en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y a exhortaros en cuanto a vuestra fe. O sea que ya veremos también otra cosa, son colaboradores en el Evangelio.
O sea, que aparte de que tenemos que tener amor entre nosotros, el Evangelio correcto, comunión por el Evangelio, ministerio en cuanto a predicación, también colaborar entre otros, ayudarnos, apoyarnos en el mismo Evangelio, porque eso dice la Escritura. Tenemos que colaborar con nuestros hermanos. Entonces, vamos a ver. Y como hemos mencionado antes, los que aceptar el Evangelio. Ese es otro punto, ¿vale? De los que, si yo me quiero juntar, si yo los quiero llamar como hermanos, tienen que tener esto, que sean seguidores en Cristo Jesús, que tengan el amor entre hermanos, que tengan el Evangelio correcto, que se junten a base del Evangelio, un ministerio basado en el Evangelio, que sean colaboradores, que se ayuden entre sí y que hacer el Evangelio correcto. Y ahora vamos a hablar un poco del Evangelio, ¿vale? Mira, el Evangelio tiene, hay muchos que lo dicen que dos partes, y yo le pongo 7, porque me gusta el número 7, ¿vale? Voy a poner los 5 partes que muchos ponen, que son así, de que Cristo, esto es así, murió, eso es primero, murió en la cruz dando su sangre, ¿vale? Por nuestros pecados, por nuestros, fue sepultado, y resucitó, ¿vale? El tercer día, el tercer día. Según las escrituras, ese es el séptimo punto. Hay muchos que ponen 2, menos 2 ponen 5, pero yo lo pongo 7. Y ahora esto lo dice 2 veces. Pero ¿cuáles son otros 2 puntos? O sea que sabemos que Cristo murió, por eso tenemos el Evangelio. Dando su sangre por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó según las escrituras. Pero yo también digo, porque en el versículo 1 y el versículo 2, Pablo lo está diciendo claramente. Por eso decimos nosotros que este es el Evangelio, porque Pablo lo menciona, que este es el Evangelio predicado. ¿Vale? Por algo dice Pablo que el que os predique otro Evangelio, que sea maldito, porque este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó el tercer día según las Escrituras. Pero ¿qué pasa con ese Evangelio? Por algo dice el Evangelio también, en punto parte, en versículo 2, que si creemos eso, entonces, si crees de corazón, evidentemente, eres salvo. Hay que creer de corazón, porque si tú solo crees de mente, lo oyes, esto, pero no lo crees de corazón, sin añadir nada de este sacrificio. Porque el Evangelio es todo lo que Cristo hizo, ¿vale? Todo esto, todo esto es lo que Cristo hizo, ¿vale? Cristo hizo. No es como lo antiguamente antes de Cristo, antes de que él muriera en la cruz, que era quién es, cuál es su nombre, quién es su nombre, quién es el Cristo, quién es el Jesucristo. Para nosotros ahora es qué hizo Cristo, no quién es, qué hizo, porque sabemos quién es, pero lo importante es qué hizo. Por lo tanto, si uno no recibió este evangelio por fe, no podremos tener reunión con ese, no podemos ni llamarlo hermano. Romanos 10, versículo 4, claramente dice, porque Cristo es el fin de la ley, pero a justicia a todo aquel que cree. O sea que para nosotros ya no hay ley, es solo por fe, porque nosotros creemos, porque Él abolió la ley, puso fin a la ley. Porque si no lo acepta, si uno no acepta eso, entonces Él lo está negando realmente. Porque por mucho que dice uno que es de Cristo, si no tiene el evangelio correcto, está negando lo evidente, lo que hizo Cristo por él. Oye, nosotros muchas veces hemos predicado lo que Cristo hizo dando sangre. No queremos nada. Pero se dice que son creyentes. Entonces, ¿por qué rechazan el evangelio? Claramente. Romanos 8:9 lo explica claramente. Romanos 8:9. Más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si lo habéis aceptado y está sellado. Si uno no está sellado, no está morando el Espíritu en él. Por eso el Evangelio. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, si uno no tiene el Evangelio,
Esto lo dice claramente la Biblia. Si no tiene el Evangelio, no es de Cristo. Y si no es de Cristo, no es mi hermano. Por mucho que se llaman religiosos o lo que sea, claramente. Entonces, hermano solamente es aquel que aceptó la salvación por la sangre derramada de Cristo Jesús. Es un regalo gratuito de parte de Dios. Entonces, ¿qué más dice la Biblia? Vamos a ver, segunda de Corintios, capítulo 6, de 14 al 18. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión a la luz con las tinieblas? O sea que, si uno no acepta el Evangelio, por mucho que diga que sea creyente, sigue siendo incrédulo porque no aceptó el Evangelio. O sea que si no es hermano, no está sellado, él sigue siendo incrédulo porque él no cree en lo principal que hizo Cristo por tener en la cruz, dio su sangre. ¿No lo crees? Pues es que eres incrédulo. Entonces no puedo tener comunión como hermano contigo. No te puedo llamar hermano, no puedo juntarme como iglesia contigo, porque no formas parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte del que cree con el incrédulo? Eso lo dice Pablo, que también son palabras de Cristo cuando él estuvo. Algo parecido dijo él. Eh, ¿En qué avenencia el templo de Dios con ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios vivo, como Dios ha dicho. Yo moraré con ellos y andaré con ellos, y yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo mundo, y yo recibiré. Y seré vuestro padre, y vosotros me seréis mis hijos y mis hijas, dice el Todopoderoso. O sea que todo eso viene aparte del Evangelio. O sea que si una persona dice que sea cristiana, dice que esto, ¿qué estás haciendo una religión falsa? ¿A qué estás perteneciendo? ¿Qué estás trayendo de la religión falsa? ¿Qué te enseña toda cosa mala? Lo único bueno de ellos, por decir, es que llevan a la gente al camino, por decir, a busca de Dios, pero no los enseñan. Entonces, una persona que pertenece a una religión falsa y sigue en ellos, y él se llama hermano, por decir, pero se sigue manteniendo en la religión falsa, con doctrina mala y sin el evangelio correcto, no puede ser mi hermano, porque los que son mis hermanos están aceptando el evangelio de Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Este es el evangelio de hoy, y es el evangelio, nosotros lo llamamos el evangelio de sangre. Y si uno no lo acepta, pues sencillamente no lo puedo llamar hermano, porque los hermanos estamos en la misma fe y en el mismo sentir. Sencillo, ¿vale? Entonces, por eso es importante de aceptar el evangelio de corazón.